Evangelismo con fuego. Reinhard Bonnke. Encendiendo la pasión por los perdidos. Capítulo 7. ¿Jesús vestido de gala o en harapos? Cuando la gente va a la iglesia solo quiere saber de Jesús. No quiere política, no quiere sentimentalismos, no quiere que le presenten al hombre de Galilea como una figura distante e ideal. No está interesada en un fantasma o en un mito. Si ha leído la Biblia, quiere encontrar a ese mismo Jesús en toda su vitalidad gloriosa. ¿Quién no quisiera eso? Prediquemos a ese Jesús y el Espíritu Santo lo revelará. Él entrará en medio de la multitud así como lo prometió. En nuestras cruzadas, tanto en África como en otras partes del mundo, hemos visto a un Jesús activo, haciendo todo aquello para lo cual fue ungido. Le hemos visto penetrar en el mundo con vientos celestiales. Él ha traído a multitudes tan grandes que solo se pueden contar por hectáreas. Miles de personas se sanan, se salvan y se bautizan en el Espíritu Santo al mismo tiempo. ¿Cómo saber a cuál Cristo predicar? Cuando veo los milagros de sanidad, de vidas cambiadas, de pecadores limpiados, yo sé quién está obrando. Es el ungido de Dios. Estas maravillas tienen sus huellas digitales, su marca de buena calidad. Ese Cristo es el Cristo que debemos predicar, el Cristo de ayer, de hoy y de siempre. Cada vez que usamos su nombre, Jesucristo, estamos declarando que Él está ungido para liberar. Los milagros son su tarjeta de identidad, son su código genético. ¿Cómo pudo Juan en la nebulosa penumbra de la mañana saber quién era Jesús? Juan estaba en una barca como a 100 metros de la orilla, mientras que Jesús estaba en la ribera del río, y sin embargo, Juan lo identificó. Juan 21:7. ¿Cómo? Reconoció lo que Jesús hizo. Jesús llamó a los discípulos y les dijo que echaran sus redes, tal como lo había hecho cuando los encontró por primera vez. Nuevamente, al igual que 3 años antes, la pesca fue excelente. Juan concluyó que debía ser Jesús y exclamó, ¡Es el Señor! Sus acciones revelaban su persona. Pero ¿cómo podría la gente concluir que es el mismo Jesús si no lo presentamos como el que obra milagros y transforma vidas? ¿Cómo podrán conocerlo? ¿Cómo puede alguien atreverse a llamarlo Cristo y decir que no obra milagros? Su unción garantizó que los haría. Jesús es Cristo Jesús, el Jesús ungido. Es a este Jesús que debemos predicar, porque lo conocerán según lo prediquemos. El Espíritu Santo solo puede bendecir lo que usted dice acerca de Jesús. No puede bendecir lo que usted no dice acerca de Él. Si predicamos a este mismo Jesús, aquel Jesús que Pablo predicó, el Espíritu de Dios lo confirmará. Si predicamos un Jesús limitado, Él no podrá ser lo que en verdad es. Él no salvará a menos que usted predique un Salvador. Él no sanará a menos que usted predique un sanador. ¿Cuántos son culpables de despojar a nuestro precioso Señor? Los hombres lo desnudaron para crucificarlo, y la incredulidad lo vuelve a desnudar de su poder. Es lamentable que para muchas iglesias Jesús ya no tiene el poder para salvar y sanar. Esto me recuerda lo que Pablo dijo acerca de que Él es estrecho en nuestras vidas, lo cual significa encerrado y sin lugar para actuar. 2 Corintios 6:12. ¿Cómo hacer que el Evangelio sea noticia? Cierta vez un estudiante comentaba, ¿cómo pueden decir que algo es noticia cuando tiene 2000 años de antigüedad? Jesús es historia, no noticia. El estudiante estaba equivocado. Solo las personas muertas son historia. Jesús está vivo y activo en todo el mundo. Es una figura mundial, y todas las figuras mundiales son noticia, especialmente Él. La palabra evangelio proviene del griego evangelion, que significa un buen mensaje. El evangelio no es solo lo que Jesús hizo, pasado, sino lo que Él hace, presente. En Hechos 1:1 dice, en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacerlo y todavía está haciéndolo. Sigue siendo una gran noticia. 2000 años no son nada para Él. El sol es muy antiguo, pero sigue activo. La Biblia es antigua, pero sigue siendo poderosa. Si todos los números en el directorio telefónico son correctos, no me importa qué tan viejo sea. Cada vez que tomo la Biblia me comunico al trono de Dios. La Biblia es su palabra. Una de las mentes más brillantes de los tiempos modernos fue la del filósofo alemán Immanuel Kant. Él dijo que la existencia de la Biblia es la más grande bendición que la humanidad jamás haya experimentado. Y eso es cierto, si se le predica. Sin embargo, la ocupación principal de algunos hombres en la iglesia es pasar el tiempo tratando de averiguar quién la escribió y cuándo, como si eso importara cuando hay millones de personas muriendo de hambre espiritual y cuyas almas se están perdiendo para siempre.
¿Cómo hacer que el Evangelio se haga realidad? Si se toma el Evangelio solo como un conjunto de ideas, será solo un conjunto de palabras. Pero cuando predicamos bajo el poder del Espíritu Santo, generamos poder. Bajo las condiciones apropiadas y siguiendo la fórmula correcta, comienza un proceso. Algo toma lugar. Si usted toma la verdad de Jesús y la predica con el poder del Espíritu, está utilizando la fórmula de Dios. Dicha fórmula produce resultados. Cuando el Espíritu Santo y la predicación del Evangelio se unen, hay una explosión de poder. Se libera la energía divina. Pablo utilizó la palabra energemata, que significa energía que expulsa. Cuando dicha explosión ocurre, entonces el Evangelio es noticia. Cuando esa fuerza celestial irrumpe sobre nosotros, hay efectos sumamente interesantes y poco ortodoxos. Hay avivamiento. La atmósfera de cemento queda desplazada. La atmósfera de cementerio queda desplazada. Las reuniones dejan de ser rituales llenos de formalidad. Ese poder celestial no es una fuerza ciega, es Jesús que actúa nuevamente. Lo inexplicable del cristianismo es que millones de sus adeptos siguen luchando como si Cristo nunca hubiera existido. Hablan acerca de Él, pero como si fuera el ausente más notable del mundo. Actúan como si su primera venida hubiera sido completamente inútil. La gente intenta ser valiente y arreglárselas por sus propios medios, pero todavía no lo han logrado. En su mayor parte, esto se debe a la ignorancia existente con respecto al Evangelio y su poder. Esto bien podría ser culpa de la Iglesia, o sea, nosotros. Sin embargo, por todas partes podemos ver las huellas de Cristo. En la Iglesia, en sus milagros, en la Biblia, en los festivales cristianos. Las palabras de Jesús forman parte de nuestro lenguaje. Todo lo bueno de la civilización, nuestra moral y nuestros principios existen porque Él vino. Sin embargo, la gente se arrastra por la vida como si no supieran nada de esto. Se deslizan en las tinieblas, temerosos del amanecer. Hablan de querer una nueva religión, pero nunca han probado la fe cristiana. Muy cerca de ti está esta palabra, pero la familiaridad engendra desprecio. El problema es que les interesan más sus plantas de energía nuclear que las iglesias. La era nuclear no tiene poder. Sin embargo, hay una amplia demanda por lo real. Muchas personas suponen que el cristianismo ya no funciona, que la iglesia es un museo. Igual les daría que la Biblia se hubiese descubierto en la tumba de Tutankamón, como si la palabra fuera solamente para el antiguo Israel. Por eso es que debemos predicar el Evangelio con el poder del Espíritu. Entonces las señales y los milagros se verán, y Jesús pasará de la Biblia a la vida moderna. No encierre a Cristo en una iglesia. La iglesia no debería ser su tumba, aunque a menudo parezca como si lo fuera. Uno pensaría que algunas congregaciones están reunidas alrededor de su ataúd. La gente quiere algo más que oradores entusiastas. No hemos sido llamados para predicar sermones, sino para liberar personas. Jesús se preocupa por las personas. He venido a pregonar libertad a los cautivos. Él no vino a renovar las celdas de la prisión. Él desea su liberación. El Evangelio no es renovación, ni decoración, ni reforma, sino liberación. Alabado sea el Señor. Así es como Él hace las cosas. Millones de personas por todo el mundo pueden comprobarlo. Testifican, el Evangelio me cambió a mí. ¡Qué gran noticia! ¿Cómo tener el poder original? En la Europa de siglos pasados había un comercio muy singular, la venta de reliquias. Algunas personas ofrecían en venta esqueletos y otros artículos que, según decían, habían pertenecido a tal o cual santo. Algunos de ellos eran extravagantes, tales como el diente de Noé o las limaduras de las cadenas de hierro de la prisión de Pedro. Pero detrás de todo esto estaba el anhelo patético de tener contacto con la realidad y el poder de Dios. Sin embargo, no tenían idea de cómo hacerlo. Intentaban lograrlo en forma indirecta a través de los huesos y reliquias de los apóstoles, mártires y santos. Confiaban en que, al poseer esas reliquias, también recibirían las bendiciones que dichos mártires y santos recibieron. Pero ¿por qué molestarse por eso? Tales bendiciones están disponibles y en forma directa. Si hacemos lo mismo que los apóstoles, recibiremos lo que ellos recibieron. El propio Pedro lo declaró en Hechos 2, versículos 38 y 39. Todos podemos conocer el poder del Espíritu Santo y ser investidos de él, la marca original. Para Pablo esto significaba la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, versículos 18 y 19.
Y ninguno enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Los hechos del Pentecostés deben repetirse en cada vida. Los apóstoles no eran personas extraordinarias, sino gente común que tenía un Dios extraordinario. ¿Cómo despojar el infierno y poblar el cielo? En Lesoto, África, desde 1968 hasta 1974, dirigí una escuela bíblica por correspondencia. Nuestro propósito era alcanzar a los perdidos del país y acercarlos a Cristo. El número de inscripciones creció hasta cerca de 50,000 estudiantes. A fin de que ese proyecto continuase, mi fe enfrentó grandes pruebas. Yo era un simple misionero y no tenía dinero. Necesitaba una oficina, y aunque el alquiler mensual era de solo $30, un día no pude pagar. Oré y gemí todo el día. Querido Señor, por favor dame $30 para pagar el alquiler. Las horas pasaron, llegó la noche y todavía no tenía el dinero. Lentamente caminé por la calle hasta la casa en donde vivía con mi familia. De pronto, a mitad del camino, el poder del Señor me hizo sentir. Escuché su voz claramente dentro de mi corazón. ¿Quieres que te dé $1,000,000? $1,000,000. Mi corazón comenzó a latir tan rápido como una carrera de Fórmula 1. ¿Qué no podría yo hacer con esa cantidad de dinero? Con $1,000,000 podría bombardear el mundo entero con el Evangelio. Pero entonces un pensamiento diferente pasó por mi mente. Yo no lloro con facilidad, pero las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas y exclamé, «No, Señor, no me des $1,000,000. Yo quiero más que eso. Dame 1,000,000 de almas, 1,000,000 de almas menos en el infierno y 1,000,000 de almas más en el cielo. Ese será el propósito de mi vida». Luego el Espíritu Santo susurró a mi espíritu palabras que nunca antes había escuchado. Por amor al Calvario, tú despojarás el infierno y poblarás el cielo. Ese día una determinación cobró fuerza en mí. Sabía que Dios tenía planes más grandes para mi vida y me dispuse a concretarlos en etapas progresivas. Dios me otorgó cada vez más bendiciones y gracia. Desde entonces he visto cómo el poder devastador del Evangelio golpea contra las puertas del infierno y vence los oscuros dominios de Satanás. A menudo, en el lapso de una semana, 300,000 personas responden al llamado de salvación en nuestras cruzadas evangélicas. En una ocasión, en son de broma, les dije a mis colaboradores, si Jesús sigue salvando almas en tales cantidades, el diablo se va a quedar solo en el infierno. Estoy contento de poder entristecer al diablo. Si conocemos el poder del Evangelio, no necesitamos ponernos frenéticos. Jesús tiene el poder para enfrentar toda necesidad. El mundo está enfermo, es por ello que Jesús ordenó, id. No es una sugerencia ni una recomendación, es una orden. Es mejor que la obedezcamos o perderemos el gozo más grande que haya conocido el hombre. ¿Cómo lograr que el Evangelio sea eficaz? El mensaje de Jesús, lo que Él hace muestra lo que Él es. Lo más importante es que Jesús salva del pecado. No estamos moralizando, no estamos haciendo una descripción del pecado. Un presidente de los Estados Unidos fue un día a la iglesia. De regreso en casa, su esposa le preguntó cuál había sido el tema del sermón. El pecado, respondió. ¿Y qué dijo acerca del pecado?, preguntó su esposa. Oh, él estaba en contra del pecado, le dijo el presidente. Eso es obvio. La pregunta es, ¿qué puede hacerse al respecto? Los individuos necesitan triunfar sobre el pecado. Necesitan sentirse limpios, perdonados. Muchos dirán que saben que no irán al cielo. El problema es que no saben cómo evitarlo. Debemos especializarnos en lograr que la gente salga del fango, que sean limpios por la preciosa sangre de Jesús y que tengan la seguridad de su salvación por el testimonio del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Constantemente estoy frente a grandes multitudes. Sería una maldad el predicarles algo menos que el Evangelio. Gracias a Dios tengo un Evangelio, un mensaje positivo de poder y esperanza. A raíz de esto veo brotar el amor de Dios como un manantial. Las aguas sanadoras fluyen en todas direcciones. Ese amor toca el corazón humano. Los hombres y mujeres se abren a Dios. A menudo tienen muy pocos bienes materiales, pero eso poco importa si poseen las riquezas de Dios. Seguridad, paz y gozo. Bienes que nadie puede fabricar, vender o comprar con las riquezas materiales. Somos embajadores de Cristo. El Evangelio es una confrontación de Dios con los pecadores. No lo reduzca a una agradable presentación. Nuestro mensaje tiene una urgencia primordial.
El predicador del Evangelio no es un mensajero que trae una carta sellada, sino uno que ha hablado con el rey y comprende la mente del rey. No es un mensajero para alguien que de casualidad nos escucha. El Evangelio no ha sido enviado solo para personas que previamente han mostrado interés en la religión. Es para todos, eminentes y desconocidos, sin favoritismo alguno. Dios está diciendo, yo hablo, y los pecadores deberían responder, estoy escuchando. El Evangelio no es una propuesta o una sugerencia, no es pensar en voz alta o acaso un tema de debate continuo. El predicar el Evangelio no significa exponer una fe ortodoxa como si fuera el monólogo de un actor en un escenario vacío. No es una elección alternativa, sino un ultimátum del Rey, de Dios. Creed o pereceréis, porque Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Eso es lo que Pablo aseveró. Sus oyentes eran los altivos y orgullosos intelectuales atenienses, pero Pablo les mostró que el Dios desconocido se estaba acercando a ellos en amor, extendiendo sus brazos para darles la bienvenida. El Espíritu Santo toma la palabra y la apunta como una espada a cada individuo. No es lo mismo un estudio doctrinal. El Evangelio es el yo de Dios para nuestro yo. Es comunicación personal. Cuando se predica el Evangelio ocurre una confrontación entre el Señor y los pecadores, y Dios abre sus brazos de amor. Después de esto debemos proclamar a Jesús el sanador. Para nosotros nuestro modelo es el Señor que proclamó libertad y que nos mostró lo que era esa libertad al sanar a los enfermos. El Evangelio no busca defender a Dios, Dios nos defiende a nosotros, porque sin Él somos desventuradas víctimas del diablo. La liberación incluye sanidad divina y milagrosa. Algunos han pensado que la sanidad era un resultado sin importancia, un mero extra del Evangelio. ¡Jamás! Es un ingrediente básico del mensaje. Predicamos un evangelio completo para el alma y el cuerpo del hombre. La sanidad física es parte del paquete entero, es la oferta especial de Dios. El evangelio es un milagro en sí mismo y usted no puede quitarle lo milagroso. Como resultado de predicar un evangelio no milagroso, hay zonas sin milagros, y lamentablemente algunas iglesias son así. El evangelio no se dirige solo a espíritus culpables, sino a hombres y mujeres culpables que a causa de sus pecados sufren en sus cuerpos. Jesús perdona y sana como parte del proceso. Esta es la manera de predicar en el poder y demostración del Espíritu. 1 Corintios 2:4. De otra manera, ¿cómo puede el Evangelio ser una demostración de poder si todo es espiritual y nada es físico? Cristo es la sanidad que se extiende en todas direcciones, hacia el alma, el cuerpo, la mente y las circunstancias. La sanidad incluye la autoridad de echar fuera demonios. Los demonios a veces están directamente ligados con la causa de la enfermedad y la depresión. No toda enfermedad o debilidad es demoníaca. Jesús hizo esta distinción. Sanad enfermos, echad fuera demonios. Mateo 10:8. La unción de Dios estuvo sobre Jesús para sanar a los enfermos, y hoy la unción de Dios está sobre sus siervos para cumplir el mismo propósito. Está mal minimizar la sanidad de los enfermos y está mal sobreenfatizarla. Uno puede caerse de ambos lados del caballo. Algunos evangelistas solo predican sanidad. Es verdad que ocurren cosas maravillosas donde quiera que haya fe, pero si la gente no escucha el mensaje de salvación del pecado, ¿de qué sirve que tengan sanidad total en el cuerpo si son arrojados al infierno? Es por eso que en nuestro ministerio no hablo de cruzadas de sanidad, sino de cruzadas evangélicas. Si colocamos todo el peso sobre un lado del barco, se inclinará. Predicar a un Jesús que nos sana es presentar a un Jesús no bíblico, y lo mismo sería si predicáramos a un Jesús que nos salva. El tercer ingrediente es Jesús, el que bautiza en el Espíritu. Jesús bautiza en fuego, no en agua. Él no solo nos da el don de lenguas u otros dones espirituales, Él envía al Espíritu Santo. En todas nuestras cruzadas oramos para que la gente sea bautizada en el Espíritu. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. El apóstol Pedro predicó el Evangelio completo en su primer sermón, incluyendo el don del Espíritu, y yo también lo hago. El día de Pentecostés no solo fue evangélico, también fue carismático. Mientras la Iglesia haga énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo estimulará la evangelización y las misiones. Así como la flor lleva en su capullo las semillas que producirán plantas nuevas, del mismo modo el evangelismo en el Espíritu Santo lleva en sí las semillas de su propia perpetuidad e incremento. El gran final y el nuevo comienzo. A pesar de todo el conocimiento y la sabiduría de los tiempos últimos,
Los estadistas y líderes mundiales no saben qué hacer, pero los creyentes sí lo saben. El Evangelio en su totalidad presenta a un Jesús que cruza los continentes a grandes pasos a fin de conquistarlos. Seguirá cabalgando en majestad, la majestad con que fue coronado en el Calvario, hasta que sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora solamente está ausente en cuerpo. Este mismo Jesús que debemos predicar regresará. Todos los pequeños reyes, señores y gobernantes serán puestos a un lado y el mundo será iluminado con su gloria. Cuando los creyentes se reúnen, disfrutan de su presencia, pero el mundo es insensible y no lo percibe. No obstante, Él vendrá pronto y todo el mundo sabrá que está aquí, regresará a los suyos, y esta vez ellos lo recibirán. Prediquemos toda su obra. No podemos eliminar nada del mensaje. Para un mundo en guerra, golpeado y asustado, todo este mensaje es lo único que ofrece esperanza. Jesús es la esperanza del mundo. Nosotros desafiamos al mundo preguntando, ¿cómo cree que se logrará la paz? ¿Qué logrará usted? El mundo no tiene respuesta ni alternativa. Que el mundo se avergüence y no nosotros. Los incrédulos no tienen esperanza. Nosotros sí la tenemos. Es Jesús. Predíquelo. El mundo lo necesita.